Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos de nuevo esta tarde. Y aunque el clima de Oklahoma no está muy cooperativo hoy, apreciamos el hecho de que todos ustedes hayan podido venir. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, de nuevo, cómo disfrutamos las cartas y especialmente cuando nos dicen, sentimos que estamos sentados justo allí en la última fila en el estudio. Bueno, eso es exactamente lo que esperábamos transmitir cuando comenzamos esto hace varios años y apreciamos la respuesta de todos ustedes allá en la televisión por sus cartas, su ayuda financiera. ¿No podríamos hacerlo sin ustedes? Y sobre todo, cuánto valoramos sus oraciones. No hay nada que nos emocione, más que cuando ustedes escriben o cuando llaman o cuando las personas de nuestra clase nos dicen que constantemente nos recuerdan en sus oraciones, porque sabemos que no podemos hacer esto con la energía de la carne. Ahora, nuevamente, nos gustaría recordar a nuestra audiencia, por el bien de los nuevos oyentes, que todos los programas anteriores están disponibles en video y esas mismas cintas ahora han sido transcritas en pequeños folletos correspondientes, como los ven en la pantalla. Y si estás interesado en algo de eso para tu propio estudio, o si te gustaría comenzar un estudio bíblico en casa, o usarlo en tu iglesia, escuelas dominicales y demás, llámanos y te ayudaremos a comenzar. Está bien, ahora vamos a retomar justo donde lo dejamos, en nuestro último programa. Y eso estaba en 2 Corintios capítulo 11, y nos detuvimos en el versículo 22, y así es donde retomaremos de nuevo y nuevamente para un poco de contexto. Recuerden que Pablo tiene que recordar constantemente, no solo a los corintios, sino también a ustedes y a mí, que él era el apóstol de los gentiles, ordenado por Dios. Y tiene que defender eso constantemente. Porque incluso los corintios, que probablemente eran una mezcla de algunos judíos, pero aún así mayormente gentiles, evidentemente lo estaban bombardeando con las acusaciones de que después de todo no tenía la autoridad que tenían Pedro, Santiago y Juan, porque ellos habían estado con Cristo durante 3 años. Pero ven, lo que él tiene que mostrarnos, y lo hará ahora en estos próximos versículos, es que también tuvo contacto directo con Cristo, no de la manera en que lo hicieron los 12, caminando de un lado a otro por los polvorientos caminos de Palestina, pero sin embargo el Señor se ha aparecido a este apóstol una y otra vez y especialmente, como vamos a ver hoy, para darle ánimo a pesar de todos los sufrimientos y las decepciones que tuvo que atravesar. Ahora, por supuesto, al llegar a este versículo 22 del capítulo 11, él está volviendo a este mismo punto. Esos 12 allá en Israel no tenían nada sobre mí. Porque mira lo que dice, ¿son hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son la descendencia de Abraham? Yo también lo soy. Así que en lo que respecta a la genealogía no tenían nada sobre el apóstol Pablo. Él también era todo esto. Está bien, ahora sigamos. ¿Son ellos los ministros de Cristo? Ahora, por supuesto, aquí es donde se muestra su humildad. Y esta es la única razón por la que dice esto. Siempre está diciendo, pero yo no soy nada. Ahora, él dice, ¿son ellos ministros de Cristo? Hablo como un necio. Yo soy. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Más. Mira, ahora, si no te importa marcar tu Biblia, subraya eso. ¿Cómo pudo decir? ¿Soy el hombre? Bueno, por las revelaciones que ha recibido, no del Cristo precrucificado, sino del Cristo después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y eso hace toda la diferencia en el mundo, ¿ves? Ahora, algunas de nuestras sectas, esto es lo que les gusta usar. Bueno, nuestro líder apareció en la escena mucho después de Cristo, así que tiene más autoridad. Bueno, es válido hasta cierto punto que sí. De hecho, siempre he usado el ejemplo de hace mucho
mucho tiempo. Si hicieras un testamento en 1980 y cubrieras todo, pusieras todos los puntos sobre las íes y cruzaras todas las tis, pero luego, alrededor de 1990, surgieron algunos cambios, tal vez en errores y demás, así que escribes un Nuevo Testamento en 1990. Está bien, llegamos alrededor de 1988, 89, tú falleces y ellos revisan tus pertenencias personales y hay 2 testamentos. Uno fechado en 1980, todo está en orden firmado. Fechado. Pero luego hay otro, fechado en 1990 y también firmado y fechado. Está bien, ¿cuál de los dos miran los tribunales? Bueno, el último, ¿ves? Y así es muy similar con el apostolado de Pablo. Él no caminó con Cristo como ellos lo hicieron, pero tuvo revelaciones más profundas y en un momento posterior. Y él, como dice una y otra vez, ahora se convierte en el apóstol principal. Ahora lo vamos a ver de nuevo, incluso en el capítulo 12, pero vamos a adelantarnos un poco. Por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 12. Ahora, eso está justo al otro lado de la página en mi Biblia. Puede que tengas que pasar una página. ¿Lo tienes, cariño? 1 Corintios. Quiero decir 2 Corintios capítulo 12, versículo 11. Y nuevamente usa esa palabra necio simplemente para mostrar el hecho de que no tiene orgullo en sí mismo. Él no es un egotista. Y él dice, me he vuelto un necio al gloriarme, me has obligado. Ahora, ¿qué te dice eso? Debido a su constante resistencia a su autoridad, tiene que volver y probarla. ¿Ves? Así que dice, ustedes son los que me están obligando a decir todo esto porque no me creen. Está bien, así que él dice, me has obligado porque debí haber sido elogiado por ustedes porque ahora viene en nada. Estoy detrás de los apóstoles más importantes. ¿De quién está hablando? Pedro, Santiago y Juan eran los principales, eran los 3 de lo que yo llamo el círculo íntimo de los 12, pero dijo, él está incluso por delante de ellos. Ahora regresa hasta el capítulo 11 y está en el versículo 5. Ahora aquí tenemos 3 veces en el transcurso de un capítulo, podrías decir, donde el Espíritu Santo llevó a decir lo mismo. ¿Y qué te he dicho desde que comenzamos en Génesis? Cuando las Escrituras repiten algo varias veces en un periodo bastante corto, está ahí para enfatizar y mejor que lo tengamos en cuenta. Está bien, ahora mira lo que dice de nuevo en el capítulo 11, versículo 5. Y él dice, porque supongo que no estaba ni un poco detrás de los apóstoles más importantes. ¿Ves eso? Así que 3 veces ahora está enfatizando que Pedro, Santiago y Juan no estaban por encima de él. Ahora es todo lo contrario. Sí, han desvanecido de la escena, han perdido toda su autoridad. Y ahora este hombre es el vaso elegido de Dios para llevar el evangelio de la gracia, no solo a la nación de Israel, sino a todo el mundo. Está bien, así que ahora, si regresan a donde lo dejamos en el capítulo 11, entonces él dijo, ¿son ministros de Cristo? Versículo 23, yo soy más en trabajos más abundantes. En azotes, más allá de lo que se puede medir. Ahora, detengámonos un momento. ¿Cuánto sufrimiento físico pasaron los 12 discípulos hasta que finalmente fueron martirizados? Hasta donde sabemos ninguno. Ciertamente no durante su ministerio terrenal. Ahora todos sabemos que todos fueron martirizados. No le quito nada a eso, pero este hombre a lo largo de los 20 años de su ministerio no fue más que una golpiza tras otra, una prisión tras otra, y fue una oposición constante. Por supuesto lo peor, y no de sus propios compatriotas, de los judíos. Y así, durante un periodo de 20 años, el hombre sufrió solo por el bien del evangelio. ¿Y los 12 no tuvieron que hacer eso? Está bien, así que él regresa. Y dice, en prisiones más frecuentes, en muertes, en plural, a menudo. Ahora, vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12, que lo arrastraron fuera de Listra, como si estuviera muerto, pero evidentemente hubo otras ocasiones en las que, en lo que respecta al apóstol, estuvo al borde de la muerte.
ya fuera a través de enfermedades o por las golpizas o las prisiones o lo que sea. Está bien, entonces el versículo 24 de los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos uno. En otras palabras, se detendrían en 39. Quiero decir, eso fue, la ley decía 40, pero para asegurarse de que no contaran mal y para estar en el lado seguro, se detenían en 39. Pero ¿sabes qué? Muy pocas víctimas podrían soportar tanto. Y generalmente la autoridad más alta, el sumo sacerdote o alguien, tenía que detener al que azotaba antes de que llegaran a ese punto, porque la mayoría de los hombres no podían soportarlo. Morirían mientras eran azotados. Y así muchas veces tenían que detenerse en tal vez 25 o 30 o algo así. Y de nuevo, tú y yo, en nuestra era moderna, no podemos tener una idea de cómo lucía un ser humano después de haber sido golpeado estas 39 veces. Ahora, la lapidación, eso era aún peor. Estaba leyendo de nuevo la otra noche en una biografía sobre el apóstol Pablo, cómo cuando los judíos apedreaban a alguien hasta la muerte, el cadáver era obsceno. Es lo que usó el tipo. Ahora, ¿tiene sentido? Cuando usaban piedras tan grandes que se necesitaban 2 manos para golpearlas sobre ellos, y para cuando terminaron con ellos estaban literalmente humillados, hasta donde estaban, obsceno. Está bien, el apóstol pasó por eso. Y así, tenemos que recordar constantemente que mientras estamos sentados ahora en nuestra cultura occidental, la mayoría de nosotros, por supuesto, nunca hemos tenido que sufrir por nuestra fe. Sin embargo, para que tuviéramos nuestro Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, esto es lo que el hombre tuvo que pasar. Ahora, por supuesto, había alguna razón para ello, ¿sabes? Y se remonta al viejo dicho, lo que siembras cosechas, porque verás, durante varios años, este hombre hizo lo mismo a sus víctimas. Él fue despiadado con sus compañeros judíos porque habían creído en Jesús de Nazaret. ¿Recuerdas? Y por eso Dios le dijo a Ananías allí en Damasco, ¿sabes? Le mostraré a este hombre, hablando de Pablo, cómo debe sufrir por mi nombre, porque él había precipitado tanto sufrimiento por sí mismo. Pero lo que sea, estoy sacando todo esto para prepararte para el capítulo 12, porque vamos a tener una experiencia tremenda en el capítulo 12. Y así aquí ha estado sufriendo a manos de los judíos, a manos de los romanos y naufragando un montón de veces, que dice, una noche y un día ha estado en lo profundo y 3 veces sufrió naufragio. Bueno, ahora el libro de los Hechos solo registra 1, así que debe haber habido otras 2 veces en las que lo tiraron al agua. Y lo mismo con estas golpizas. Solo hay una vez que puedo encontrar en el libro de los Hechos, donde se registra que los judíos le dieron las llamadas 39 azotes. Pero él dice aquí que tuvo 5 veces. Verás, 5 veces. Y luego 3 veces fue golpeado con varas, lo cual era casi tan malo. Y luego una vez fue apedreado, y esa es la que vamos a ver, llegamos al capítulo 12. Está bien, entonces el versículo 26, vamos a continuar rápidamente ahora, en los viajes. A menudo, ahora quieres recordar, el hombre cubrió toda la parte de lo que ahora es Turquía y Grecia, a pie, caminando de ciudad en ciudad la mayor parte del tiempo. Quizás tenía el lujo de un burro de vez en cuando, pero generalmente era a pie. Y así en los viajes, a menudo, en peligros de agua, en peligros de ladrones, mientras caminaba por el campo, en peligros de los gentiles, es decir, el mundo no judío, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre hermanos falsos, cansancio y dolor en vigilias a menudo, en hambre y sed, ayunos a menudo, frío y desnudez. Lo hemos tenido bastante bien, ¿verdad? Lo hemos tenido bastante bien. No creo que haya uno sentado aquí o en cualquier lugar de la televisión que haya pasado por esto. Cualquiera de esto por el bien del Evangelio. Ahora, puede que llegue el día. Nunca sabemos lo que depara el futuro si el Señor no viene. Sabemos eso ahora mismo. Hoy, miles y miles de cristianos están siendo torturados y asesinados constantemente, vendidos como esclavos en otras partes del mundo hoy.
De hecho, estaba leyendo de nuevo la otra noche donde se realizó una encuesta, y tal vez ya haya mencionado esto en el programa antes, creo que lo hice, pero ha habido más. Cristianos, ahora vamos a usar la palabra en su sentido más amplio, cualquiera que se adhiera al cristianismo, según el Nuevo Testamento. Pero desde 1900, según esta encuesta, desde 1900 más, cristianos han sido martirizados que en todo el resto del tiempo, desde la época de Cristo. Ahora, no nos damos cuenta de eso, pero hay que recordar que el comunismo se mantuvo en Rusia durante 70 años y fue despiadado. Los nazis en Alemania fueron despiadados y los chinos han sido despiadados y todavía lo son. Y en África no tenemos idea de la cantidad de personas cristianas que han sufrido por su fe. Y así creo que vale la pena repetir que en los últimos 100 años más, cristianos han sido martirizados que en todo el resto del tiempo, desde la época de Cristo. Y así aquí estamos, ya sabes, en América, y somos tan bendecidos con todas nuestras libertades y nuestras garantías de libertad. Y demasiadas veces no nos detenemos a pensar que esto es una mercancía rara que tenemos en nuestras manos. Esto es algo que demasiadas áreas del mundo desearían poder hacer, poder sentarnos sin miedo y estudiar la palabra de Dios. Y así, nunca dejemos de agradecer a Dios que estamos en un lugar de libertad y de tantas oportunidades. ¿Está bien? Versículo 28. Y luego, además de todo el sufrimiento físico, todas las cosas que están afuera, lo que me sobrelleva diariamente, el cuidado, la preocupación. Para todas las asambleas me gusta más la palabra, y eso significaba que donde quiera que él iba, establecería una pequeña asamblea de creyentes, generalmente en el hogar, y se le llamaba, por supuesto, la iglesia local. Y a medida que llegaban los informes y tal vez alguna enseñanza falsa entraba en esa congregación y tal vez algún pecado vil en esa congregación, como sabemos que lo hicieron los corintios, cómo le desgarró al hombre. Y él tenía el cuidado de todas estas asambleas. Entonces, el versículo 29, quiero avanzar hasta el capítulo 12, y el versículo 29, ¿quién es débil y yo no soy débil? ¿Quién se ofende? Y Mardo, en otras palabras, se identificó con todos. Estos conversos que había traído fuera del paganismo o fuera del judaísmo. Versículo 30, si debo gloriarme, me gloriaré de las cosas que conciernen a mis debilidades, sus debilidades. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Incluso en Damasco, donde todo comenzó, ¿recuerdas? Allí, en Hechos capítulo 9, cuando entró en Damasco y se encontró con el Señor en el camino y fue golpeado ciego. Y luego, después de que recibió comida y sustento y recuperó la vista, ¿recuerdas que él entró en la sinagoga y proclamó que Jesús era el Cristo? Y recuerda cómo lo mencioné allá en Hechos. Bueno, ves, eso ya no era suficiente. No era suficiente simplemente creer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Dios tenía más revelaciones que darle al hombre, así que no podía simplemente dejarlo con ese tipo de mensaje. ¿Y qué pasó? Se corrió la voz de que había personas listas para condenarlo a muerte. Los judíos, por supuesto, que entendieron que él se había vuelto en su contra, y así tuvo que huir por su vida, siendo bajado, ¿recuerdas?, por la pared en una canasta. Y eso es a lo que se está refiriendo. Desde el mismo principio, toda esta vida de sufrimiento y miedo comenzó. Y dice que en Damasco, el gobernador bajo Aretas, el rey, mantenía la ciudad de los damasenos con una guarnición, deseosos de apresarme. Mira, la noticia salió de inmediato para arrestar a este tipo. Y a través de una ventana en una canasta me bajaron por la pared y escapé de sus manos. Bueno, ¿qué manera de empezar una carrera? ¿Qué manera de empezar desde el principio? ¿Él tiene que empezar a correr por su vida? Bueno, todo eso era parte del proceso, ¿ves?, de preparar al hombre para llevar el evangelio de la gracia. Como sabemos, Cristo murió por nosotros y que no fue dejado en la tumba. Él vive para siempre.
Él resucitó de entre los muertos, y ese es nuestro evangelio, y Él lo llevará hasta los confines del mundo conocido en ese entonces. Y hoy, incluso con todo esto en nuestro Nuevo Testamento, ese evangelio es tan rechazado. Maya recibió otra carta de algún lugar de la costa este. Estaba comentando sobre nuestra enseñanza, y él dijo, simplemente no lo escuchamos. Simplemente no escuchamos la singularidad del apostolado de Pablo. Bueno, qué triste comentario, porque aquí es donde está, en el mismo corazón de nuestro Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Hebreos, ¿ves? Y por eso, siempre lo enfatizo, que este hombre fue llevado a todo este sufrimiento y tumulto, para que tú y yo, como gentiles, podamos tener este tremendo evangelio de la gracia de Dios. Está bien, ahora pasemos al capítulo 12 y teniendo en cuenta dos puntos básicos que he estado tratando de enfatizar a lo largo de esto. La segunda carta a los Corintios, cómo tiene que defender su apostolado, que sí tiene la autoridad, a pesar de que no caminó con Cristo por las carreteras de Palestina, él tenía esa autoridad apostólica. Y el segundo fue eso. El último método, el número 1, era que iba a defender su apostolado. Y la segunda cosa que tiene en mente constantemente es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así estas cosas van a ser preeminentes en sus escritos, no solo para los corintios, sino a medida que avancemos a través de las otras cartas que estarán llegando ahora mismo. En el capítulo 12 es conveniente para mí, sin duda, gloriarme, y él dice, vendré a visiones y revelaciones del Señor. Ahora dice algo que supongo que mucha gente simplemente pasa por alto y realmente no sabe de qué está hablando. Él dijo, conocí a un hombre, o sea, creo que es una mejor traducción al griego, conocí a un hombre en Cristo hace unos 14 años. Sí, en el cuerpo no lo sé, o sí, fuera del cuerpo no lo sé. Dios sabe, tal persona fue llevada al tercer cielo. Ahora, hay tanto en este versículo nuevamente que apenas sé por dónde empezar con nuestras referencias, pero creo que volveremos y veremos primero el momento al que probablemente se estaba refiriendo, y eso sería en Hechos capítulo 14. Y esto es en su primer viaje misionero. Y no tomaré tiempo para dibujar el mapa ahora. Lo haré durante el tiempo de descanso, pero pondremos un mapa improvisado en la pizarra nuevamente para que nuestra gente tenga una idea. ¿Dónde está esto geográficamente? Pero él ha subido al centro de Turquía en ese primer viaje misionero y ha pasado por Antioquía o Listra y Derbe. Y ahora en la pequeña ciudad de Listra, él había realizado un milagro. Y uno pensaría que eso habría resuelto todo. Bueno, por supuesto, eso puso a todos en un alboroto porque pensaban que él era un Dios que podía realizar este milagro. Pero se dio la vuelta y cuando de repente se dieron cuenta de que él no era un Dios, Dios mío, entonces se lanzaron sobre él. Y por supuesto los judíos, ahora en el capítulo 14 de Hechos, versículo 19, y llegaron allí, es decir, a Listra, judíos de Antioquía e Iconio. Ahora todas esas ciudades estaban alineadas en fila allí en el centro de Turquía. Y llegaron ciertos judíos de Antioquía e Iconio que persuadieron a la gente, y habiendo apedreado a Pablo, en otras palabras, de acuerdo con el sistema de ejecución judío, literalmente sintieron que habían puesto al hombre a muerte, está bien, y así, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron. Ahora la traducción literal del griego dice que lo arrastraron como se arrastra un caballo muerto o una vaca muerta. Probablemente simplemente le ataron una cuerda a los talones y lo arrastraron literalmente fuera de la ciudad de Listra, suponiendo que estaba muerto. Ahora, los antiguos no eran tan estúpidos. Tenían una idea bastante clara de si había vida en un cuerpo o no, así que tengo que sentir que para todos los efectos prácticos, Pablo fue puesto a muerte o Pablo, como resultado de esta apedreada. Está bien, y ahora
Versículo 20. Sin embargo, mientras los discípulos estaban alrededor de él, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, ahora no olvides lo que dije que les pasaría a las personas que eran apedreadas. Su cadáver era obsceno, estaba tan aplastado y tan mutilado. Y sin embargo, ahora esto es milagroso. Esto es milagroso. Sin embargo, no sabemos cuántas horas pudo haber estado allí con sus discípulos, probablemente en un estado de confusión sobre qué hacer. Ahora, cuando digo discípulos me refiero a compañeros creyentes, pero de repente se levanta de pie sin ninguna ayuda de ninguna fuente externa, se levantó y regresó a la ciudad. Creo que si yo hubiera sido él, habría ido en la otra dirección, pero él regresa a Derbe y al día siguiente salió de Derbe con Bernabé y se dirigen al siguiente lugar. Está bien, ahora si regresan a 2 Corintios una vez más, la razón por la que relaciono esto con la apedreada en Derbe es porque cronológicamente encaja, porque Pablo probablemente estaba alrededor del 41 o 42 después de Cristo. Cuando estuvo en ese primer viaje misionero, y sabemos que él escribió 2 Corintios, alrededor del 60. Así que tomas 60 menos 14 y terminas con aproximadamente 56, 55 por ahí. Así que cronológicamente encaja que cuando fue apedreado en Derbe y arrastrado como muerto, experimentó esta tremenda oportunidad, entonces ver las glorias del cielo, el paraíso. Está bien, sigamos leyendo. No vamos a tener tiempo para profundizar mucho en esto, pero podemos empezar. Entonces él dice, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, bueno, creo que es bastante obvio, él estaba fuera del cuerpo. Creo que el cuerpo era el que estaba tendido afuera de Derbe después de haber sido apedreado, y así el alma y el espíritu tomaron vuelo, y él dijo, Dios lo sabe, pero tal persona fue llevada al tercer cielo. Ahora vamos a verlo en las Escrituras en un momento para que veas de dónde venimos. Vuelve conmigo si puedes al capítulo 7 de Génesis. Génesis capítulo 7. Creo que Maybank lo puso en la pizarra. Tenemos 3 cielos mencionados en las Escrituras. El primer cielo, el segundo cielo y el tercero. Ahora, el primer cielo, por supuesto, es lo que llamaríamos el aire o la atmósfera. Es el área donde vuelan los pájaros. Así que sabemos de qué está hablando la Escritura. La segunda área es lo que ahora llamamos el espacio o el área de las estrellas. Y así sucesivamente. Y luego el tercero es el cielo, como lo conocemos. Y ese es el tercer cielo. ¿Está bien? Volvamos a Génesis capítulo 7 para que podamos mostrar todo esto desde las Escrituras. Baja al versículo 23. No voy a tener tiempo para terminar, pero Génesis capítulo 7, versículo 23. Toda vida fue destruida en la tierra. Este es el diluvio. Y los reptiles, las aves, el cielo. ¿Ves? Así que ya se había hecho referencia a eso. La dirección completa que necesitas para llegar a tu destino es ruta 1, caja 760, ubicada en el pintoresco condado de Quinta, en el hermoso estado de Oklahoma, con el código postal 745.52. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.